Hola, buen día. Mi nombre es Laura Catarina Flores del programa de tecnología en construcciones civiles de la Universidad Distrital. Esta es la presentación, el video de explicación de cómo realicé el trazado de vía a modo de taller del parcial 2, de reemplazo del parcial 2 del corte 2 de la materia de diseño vial computarizado. Entonces, primero que todo, se exportó de un archivo anteriormente proporcionado las curvas de nivel. Estas curvas de nivel se pegaron a un nuevo archivo y se prosiguió a crear la superficie, crear superficie por medio de definición en curvas de nivel. Luego de esto se realizó el trazado de la vía que va a conectar los puntos B o P, que es el inicio, y el E o P, que va a ser el punto final de la vía. Esta vía va a tener una velocidad de diseño de 40 kilómetros cuadrados, 40 kilómetros por hora, perdón, y va a tener alrededor de 8 de 10 curvas respectivamente. Va a conectar el terraplén 1 que se realizó acá con el terraplén 2 que se realizó al final. Fueron pegadas en de una superficie 2, en una superficie de proyecto. Primero se realizó una polilínea, la cual se trató de saltar las menores curvas de nivel posibles por medio de unos círculos de radio 20 para que esta vía no tenga tanta pendiente y a su vez proporcione seguridad y comodidad a los usuarios que van a utilizar esta vía. Esta va a ser de orden número 3, es decir, conecta eh, municipios con carreteras principales o conecta veredas con municipios y entre veredas. Entonces primero se realizó la polilínea para poder crear la alineación a partir de objetos. Previamente ya habíamos realizado un, una plantilla en, en un nuevo archivo, el cual exportamos por medio de administrar y referencia. Utilizamos utilizamos uno y dos archivos con base a las explicaciones de en clase. Entonces se realizó la alineación y se exportaron todas las etiquetas ya configuradas. Después de eso, el siguiente paso es realizar el perfil de esta alineación, alineación 1. El perfil de la alineación también ya estaba previamente modificado. Acá podemos ver cómo las etiquetas ya estaban arregladas y se ve las cotas y las abscisas. Luego de eso vamos a opciones de perfil, herramientas de creación de perfiles y vamos a crear una tangente con curvas. Esta tangente con curvas va a ser nuestra rasante. Ya estaba designada el estilo del perfil y el conjunto de etiquetas del perfil. Se llama rasante 00. Con ello también se intentó crear la rasante con las mejores pendientes verticales posibles para igual asegurar la comodidad y la seguridad de los usuarios. Entonces, como podemos ver, intentando llegar desde el punto BOP hasta el punto EOP, vamos a tener alrededor de 6 curvas verticales
Nuestra vía va a ir desde el punto kilómetro cero más cero cero hasta el kilómetro uno más eh, 949 aproximadamente. Eh, Nuestra longitud de curva va a ser de 30 metros y cada C de la curva vertical van a estar situados en abscisas cerradas. Luego de ello vamos a ir a propiedades del perfil y vamos a agregar el sombreado, el sombreado de relleno y el sombreado de corte para así calcular su volumen. Pues ya teníamos también modificado el estilo de la forma de corte y relleno y las guitarras que salen de corte y relleno. Se puede ver que es de corte y que va a ser de relleno. Esto cada 10 metros que está el perfil longitudinal. Bueno, luego de guardar esa parte del trabajo, de la primera parte del parcial, que sería hasta el sol del perfil, se va a comenzar a crear la obra lineal, ya como tal. Entonces, para crear la obra lineal, primero vamos a crear un ensamblaje. El ensamblaje le damos acá en crear ensamblaje y nos va a aparecer esta primera parte. Luego le vamos a dar acá clic en Profiles, donde vamos a seleccionar el primer carril y también en básicos vamos a seleccionar pendiente, talud, cuneta, desmonte básica. Para después modificar cada profundidad o cada ancho de el pavimento, de la base o la subbase. En este caso, ya que es una vía terciaria, vamos a utilizar un ancho de carril de 3 metros, un talud por defecto de menos 2%, la profundidad del pavimento va a ser de 12 centímetros y de la capa de mejoramiento va a ser de 7 centímetros, la profundidad de la base de 20 centímetros y la profundidad de la subbase de 20 centímetros. Adicional, vamos a utilizar el peralte. En este caso, primero ajustamos el carril derecho y después seleccionamos en simetría y vamos a seleccionar el carril izquierdo. Para el talud de desmonte y la cuneta, también cambiamos sus propiedades. El talud de desmonte va a ser de 0.5, el talud de terraplén de 1.1, el talud de interior de la cuneta también va a ser 1.1. La anchura del talud interior de la cuneta va a ser de 0.6 metros. No va a tener anchura inferior. El talud de la cuneta exterior también de la cuneta va a ser de 1.1 y la anchura exterior de la cuneta va a ser también 0.6 metros. Después de configurar el lado izquierdo, hice fue seleccionar el lado izquierdo y dar en simetría para seleccionar y crear el lado izquierdo del carril de la vía, el carril izquierdo. Lo único que se cambia en el carril izquierdo es que el peralte en las curvas va a ser en el carril exterior izquierdo. Luego de tener configurado el talud de desmonte, vamos a crear nuestra obra lineal. Para ello, le dimos en obra lineal. Aquí se ve que es la alineación creada. El perfil va a ser del eje de la vía. La sección típica va a ser el ensamblaje que acabamos de crear, que ese fue el nombre que se le creó, se le puso.
y la superficie objetivo va a ser el terreno natural. Configuramos que la frecuencia, estas frecuencias de línea magenta, sean cada 2 metros. Y todo lo que diga sí, vamos a cambiar por nos para que se vea mucho más sencillo y limpio nuestra obra lineal. Luego de crear la obra lineal con los parámetros de frecuencia y de lo que queremos que se vea, vamos a crear una superficie, crear de esta obra lineal una superficie. Para eso se da clic en crear diseño y crear el contorno a partir de obra lineal. Así se define el contorno de esta obra lineal, que va a ser el borde, para poder crear la superficie, para que la superficie esté delimitada por ese borde. Entonces acá se creó dos superficies. La superficie rasante, que va a tener el código de top, y la superficie de la subrasante, que va a tener el código de datum. También la rasante va a ser cada de 2 y 10 metros. Para luego crear el contorno de la rasante por medio de añadir desde polígono, se crea el contorno de la rasante y el contorno de la subrasante. Así queda bien definido nuestra superficie de la obra lineal. Y acá se puede ver que está creada la superficie de la rasante, subrasante y el terreno natural. La podemos ver en 3D. Mm, bueno, acá se puede evidenciar en 3D, en 3 dimensiones, la obra lineal. Se puede ver el talud de corte y el talud de relleno. Para esta obra se tiene en cuenta que sea superior el talud de corte, el volumen de corte, que el de relleno, ya que es más económico el corte que el relleno. También se pueden ver acá las cunetas, el talud de con referencia a cada cuneta. Y lo que pasa es que el computador está un poco lento. Acá nos devolvemos para seguir trabajando en la vista superior y salimos de la parte conceptual. Bueno, después de realizar nuestra obra lineal, el siguiente paso fue poner unas líneas de muestreo sobre la superficie de la obra lineal. Esto con el fin de crear las secciones transversales. Entonces acá damos clic en líneas de muestreo y seleccionamos el ancho de estas líneas y cada cuánto las vamos a colocar. También seleccionamos primero la alineación 1 y damos clic por intervalo de pk. Acá ponemos el intervalo, en este caso es cada 20 metros se van a realizar estas líneas de muestreo con el fin de que para este ejercicio y presentarlo no obtengamos tantas secciones transversales. Ya se tenían modificadas el tipo de secciones que se iban a realizar,
En la plantilla, en las dos plantillas que estoy utilizando acá, pues primero vamos a crear varias vistas en sección. En la alineación 1, este es el nombre de las líneas de muestreo que acabamos de crear. Y ya tenemos seleccionado y creado el estilo de vista en sección. También está modificado el estilo de trazado de grupo, el intervalo el ancho que va a tener cada sección transversal y le vamos a dar en crear en vistas en sección. Y aparecen nuestras vistas, nuestras secciones transversales cada 20 metros. Ya tenemos modificada cómo se va a ver la superficie de pavimento en las secciones, según sea, en este caso, eh, pavimento flexible, una capa de mejoramiento de arena, una base y una subbase. Y acá se puede ver el talud de la cuneta y el talud de relleno de, de la vía. Para modificar algunas de las secciones transversales, le damos clic en las propiedades de la vista en sección. Para modificar alguna de la sección transversal, le vamos a dar clic izquierdo en propiedades de vista en sección. Acá podemos cambiar, quitar o agregar el volumen de corte y el volumen de relleno. Primero hay que modificar y darle una capa al terreno natural y al terreno proyecto para poder así crear el volumen de corte y de relleno. Acá podemos cambiar las propiedades de la sección. Y para aplicar todos los cambios vamos a dar en propiedades de grupo de vistas en sección. Y acá se pueden editar según el estilo, que en este caso el de estilo que tenemos de los conjuntos de código se llama sección B3. Y acá se va a aplicar correo terreno proyecto, acá terreno natural. Y vamos a agregar el corte y el relleno. Podemos cambiar la escala del corte y el relleno para que se vean. Y modificándose así, ya se va a ver mucho mejor. También cambiamos el estilo en el que se va a presentar las secciones transversales. En este caso se presentan 6 secciones transversales como máximo en cada una de las hojas. Acá se ve el corte de cada sección transversal y el relleno. Y la modificación del ensamblaje de la superficie del relleno como se ve en la sección transversal. Y así sucesivamente hasta el punto final que va a ser el kilómetro 1 con 946 kilómetros. Para crear el corte de cuadros, el cuadro de volumen de corte y relleno, vamos a ver en analizar. Acá dice cálculo de volumen de materiales y seleccionamos cuál va arriba y cuál va abajo, dependiendo sea el caso de corte o relleno entre la superficie
de terreno natural entre el terreno natural y el terreno proyecto, para luego dar clic en la tabla de volúmenes y ya estaba configurada nuestra tabla de volúmenes con nuestro archivo plantilla. Esta va a ser nuestra tabla de volúmenes y nuestra tabla de área de relleno, área de corte, volumen de relleno, volumen de corte y volumen acumulado de corte y volumen acumulado de relleno. Para el siguiente paso, que es crear el, el cuadro de elementos, la tabla de elementos, vamos a irnos a crear un archivo en base al primero que habíamos dejado hasta el perfil de la alineación. Y vamos a darle clic en añadir etiquetas. Vamos a primero seleccionar la alineación y añadir etiquetas de la alineación para poder continuar. Vamos a darle donde dice elemento, va a ser línea y curva. Para el segmento va a ser múltiple. Y las etiquetas las vamos a dejar justo como están. Se le da clic en añadir. Va a salir nuestro cuadro de elementos que también habíamos configurado anteriormente, con todo lo que queremos que salga, que va a ser la curva. En este caso son 13 curvas, el delta en grados hexagesimales, el radio de cada curva, la longitud de curva, la tangente, la externa, la flecha, las abscisas de PC y PT de cada curva y las coordenadas PC y PT y la cuerda larga. Por último, el último paso sería configurar cada plantilla en un PDF para presentarlo con el formato que ya había creado anteriormente, ya configurado y listo para enviarse. Este sería todo el ejercicio de la creación de la obra lineal, hasta el cálculo de volúmenes, de corte y relleno y los del cuadro de elementos. Gracias.